Hoy vamos a concluir la parábola de los dos deudores, que prácticamente ya habíamos terminado, faltaban poquísimos versículos. Es más, ese mismo día ya di un final general, pero hay que especificar ciertas cosas. Hemos estado viendo todo este tiempo Mateo 18:23, ¿verdad? Esta parábola de los dos deudores que nos habla pues a los cristianos, como muchas de las parábolas que enseñaba Jesús. Casi la gran mayoría está dirigida a los que se dicen ser el pueblo de Dios, muy pocas generales, ¿no? Para todos. Hay muy pocas que son para tanto incrédulos como no creyentes, ¿no? Que se ha dicho en versión general. La gran mayoría son para personas que se dicen ser creyentes, y esta es una de ellas que nos llama la atención profundamente y nos debe hacer reflexionar. Entonces la parábola es los dos deudores, que ya nos estamos viendo creo que 3 semanas, y lo ubicamos en Mateo 18. Ya, vamos a avanzar un poco, luego ya no vamos a acabar. El propósito sí lo vamos a poner, pero lo demás vamos a tratar de ver el propósito. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Mostrar la evidencia de un verdadero arrepentimiento. ¿No? Y esto lo da Jesús así rápidamente, acordándonos cuando entre sus discípulos habían pues problemas, ¿no? Como que estaban compitiendo por ver quién era el mejor, quién no, quién iba a ir primero y todo lo demás. Había discusiones y supongo yo que en esas discusiones pues se hacían daño, se decían las cosas que luego se arrepentían, ¿no? Y estos pues luego, cuando Jesús les llamaba la atención, lo más probable es que se acercaran y pidieran perdón, pero al parecer eran reincidentes, porque como hemos visto en otras parábolas, ¿no? Cuando hay pequeñas luces de cómo el trato de Jesús hacia sus discípulos, siempre Jesús les está llamando la atención sobre que no estén muy pendientes de quién es el primero, quién es el mejor. Incluso hasta un día antes de su muerte, ¿no? Cuando él está conversando por última vez con ellos siguen con ese problema todavía, ¿no? Entonces se nota que había mucha tensión entre ellos y que obviamente había seguramente palabras que se decían y por ahí se ofendían, ¿no? Y eso creaba en algunos pues como un rencor, ¿no? Es por eso que Pedro le pregunta: ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano? 7 veces, Señor. ¿No? Era costumbre para esa época enseñar que se podía perdonar hasta 3 veces, ¿no? Y la cuarta ya no. Así enseñaban los fariseos en esa época por una escritura que hay en el Antiguo Testamento de los profetas menores, que está mal interpretada. Cuando Pedro le dice 7 veces, está diciendo la cantidad, el doble de esa cantidad, como diciendo, bueno, pues no, o sea, yo más de 3 veces, 7 veces. Pero como siempre Jesús le hace tocar la realidad, ¿no? No le dice 7 veces, sino 70 veces 7, que así en realidad no es un número que debemos calcular, sino que siempre debes perdonar a tu hermano si vuelve a ti, ¿verdad? Bueno, y así comienza con la parábola de los deudores. Ya sabemos, es un rey que quiere hacer cuentas, viene un siervo que le debe una cantidad exorbitante, imposible de pagar en muchas vidas, pero el rey obviamente quiere que le paguen, pero este siervo suplica, ¿verdad? Suplica, y el rey es movido a misericordia y le perdona la deuda, ¿verdad? Luego de eso, inmediatamente después sale y se encuentra con un consiervo, el cual le debe mucho menos y que es una cantidad pagable, ¿no? Porque la cantidad que le debe este consiervo sí se puede pagar en más o menos 3 meses aproximadamente de trabajo duro, pero no le perdona, ¿no? Aunque ese también utiliza incluso casi la misma palabra que lo utiliza para pedir perdón al rey,
él no lo hace, sino más bien lo manda a la cárcel a que pague. Y los consiervos que están mirando van, ¿no?, entristecidos a contarle al rey lo que ha pasado, ¿no? Y más o menos ahí nos quedamos. ¿Cuál fue el último subtítulo que pusimos, hermanos, ustedes que toman apuntes? Los dos de la misericordia. 7. ¿Qué número es? Sí, el último. ¿Ah? La falta de misericordia. Ya, la misericordia la terminamos. No, pero no dijimos la misericordia, faltaría la falta de misericordia. ¿Sí o no? Una parte de misericordia se echa al último. Ajá, ahí nos hemos quedado, la falta de misericordia, ¿verdad? Porque estamos viendo ya cómo, ¿no?, el rey lo llama y le va a hacer la siguiente pregunta en el versículo 32. ¿Qué dice en el 32? A ver. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, todo aquello deuda te perdoné, porque me robaste. Hasta ahí. Entonces le dice siervo malvado, ¿no? No es una llamada de atención, no, como es tranquila, no. Realmente le dice algo fuerte: eres un siervo malvado, ¿no? Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Porque Dios se mueve a misericordia cuando ruegas, ¿no? Y vamos a ver muy bien después qué tipo de misericordia es esta. Entonces, para Dios es despreciable, ¿no?, no perdonar, es algo realmente ruin, ¿no? Es propio de gente incrédula. Se supone que acá estamos hablando de gente que es creyente, porque estamos hablando de siervos de Dios. Pero el comportamiento que exhibe este siervo no es propia de un creyente, sino más bien es propio de gente incrédula. El ser despiadado, el no tener afecto natural, ¿no? ¿Es propio de cristianos? Claro que no, es propio de gente que no cree en Dios. Bien nos dice en Romanos 1:31. A ver, ¿quién puede buscar Romanos 1:31? Amén. No quieran entrar en razón, no cumplen lo que prometen, no son crueles y no tienen compasión. A ver, ahí está hablando de quién, Pablo. ¿De quiénes? ¿De cristianos? No, está hablando de la gente que se había desviado, ¿verdad? Si nosotros leemos, bueno, no lo vamos a hacer ahora, pero si leemos todo el capítulo 1, habla de cómo, a pesar de que Dios le muestra, ¿no?, al mundo, le muestra a través de su creación, ¿no?, todo lo bueno, ellos no lo reconocen como Dios, ¿verdad? Esa es la primera llamada de atención que es en Romanos 1. Y en la parte donde he leído el hermano, pues está hablando de la ira de Dios contra la humanidad. Y habla de las características que tiene esta humanidad, este pueblo que supone que no es de Dios. Y da algunas características que acaba de leer. En mi versión dice: son insensatos, desleales, insensibles, despiadados, ¿no? Una persona que no tiene afecto natural, que no tiene piedad, ¿no?, es una persona insensible, ¿no?, despiadada. Y este es el adjetivo que le da el rey a este siervo, que quiere decir que este siervo está exhibiendo un comportamiento no de un creyente, sino de un incrédulo. Todo aquel creyente que se niega a perdonar está exhibiendo las características de un incrédulo, porque la falta de piedad, la insensibilidad, no es propio de creyentes, porque Dios nos dice que nos ha dado un nuevo corazón. Pero si ese corazón es incapaz de perdonar, puede ser que en realidad no esté renovado, ¿verdad? Entonces estamos viendo aquí que la falta de misericordia es propia de incrédulos. Esto está en Romanos
Romanos 1:31. ¿Dónde más vamos a ver? Miren, Jeremías 6:22 y 23. ¿Quién lo puede leer? A ver, Jeremías 6:22 y 23. Por eso también les digo, del norte, desde una región muy lejana, viene una nación muy poderosa, sus ciudades están bien armadas, sus centrales no tienen compasión, vienen cabalgando sobre sus caballos, gritan con tanta fuerza que parecen un mar furioso, vienen contra ti, Jerusalén, vienen dispuestos a atacar, yo haré que te destruya. Justamente quería esa versión de traducción del lenguaje actual, porque en otras versiones no tiene esta última parte, que sí se sobreentiende si lees todo el capítulo, pero ahí hace muy bien en aclarar la versión de traducción del lenguaje actual, ¿no? Termina diciendo, yo haré que te destruya, ¿no? Pero ¿de quién está haciendo uso aquí Dios para la destrucción de Jerusalén? De los impíos, ¿no? Hemos visto varias veces ejemplos en los cuales Dios utiliza pueblos impíos para dar una lección a su pueblo amado, ¿verdad? Y mire, la característica de este pueblo impío que está siendo enviado a asolar a Israel, dice que utilizan arco, jabalina y son crueles y no tienen misericordia. Porque una vez más decimos, esto no es propio de cristianos. La crueldad, la falta de misericordia es propia de incrédulos. En este caso hay incrédulos que están siendo utilizados para castigar al pueblo de Dios. Y aquí quiero hacer, pues, lo voy a poner aquí ya para que, como seguimos con lo mismo de la incredulidad, incrédulos, acá uno y acá el otro, que era ¿qué? Jeremías, ¿qué? 6:22. ¿Por qué estos pueblos son consentidos? En la mañana veía una noticia que la verdad que, bueno, cada día veo una noticia peor que la otra, sinceramente. Pero hay noticias que nos asustan más porque tenemos hijos, ¿verdad? Porque tenemos hijas. Veía una señorita porque estaba cruzando un puente peatonal. Una persona por robar le había cuchillado. Felizmente le había quedado en la pierna, pero la pobre chica pues estaba bajando ayudado de la gente que estaba por ahí, ¿no? Como hay gente... Y luego el chico cuando lo entrevistaba, ¿no? Creo que estaba incluso hasta drogado, le decían, ¿de dónde sacó ese cuchillo? Lo compré por 4 soles y se reía. La gente lo había agarrado y le había pegado, pero él se reía por el daño que le habían hecho a la chica. Entonces tú te pones a pensar, esta gente sin afecto natural, sin piedad, ¿por qué existe? ¿Cuál es su objetivo? El hermano Pablo nos acaba de leer. ¿Qué dijo al final en la traducción del lenguaje actual? Por favor, pueden leerlo. El último versículo, el 23. Amén. Vienen contra ti, Jerusalén, vienen dispuestos a atacarte, yo haré que te destruya. ¿Quién está haciendo que lo destruya? Dios, Señor. ¿Pero por qué? Porque eran malos. Miren, vamos a ver otro ejemplo. Jueces 3:1-2, para que vean por qué existe gente sin piedad. Jueces 3, versículo 1-2. Amén. Esta pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel y a todos aquellos que no habían conocido todas las tierras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñase a los que antes no lo habían conocido. Gracias. Miren, cuando Israel llega a la tierra prometida, ustedes saben que tiene que pelear con gran cantidad de pueblos, porque esa tierra prometida no estaba vacía, estaba llena de mucha gente, pueblos que eran muy despiadados, crueles, ¿verdad? Que sacrificaban incluso sus hijos y todo lo demás. Pasa el tiempo de Josué, ¿no? Y se supone que esta tierra ya había sido depurada, porque se nota que van a desolar varios pueblos, pero Dios deja
deja a alguno de ellos. Y acá nos da la explicación de por qué, para que su pueblo conozca la guerra. Pero ¿por qué Dios quería que este pueblo conociera la guerra? ¿Por qué Dios querría que el pueblo conociera la guerra? Porque claro, dice textualmente, yo no puedo tergiversarlo ni cambiarlo a lo que yo quiera. El pueblo cuando no estaba en guerra, ¿qué estaba haciendo? Se desviaba automáticamente. Cuando estaba en peligro, en angustia, volvía al Señor, clamaba, ¿no? Eran rectos, pero apenas tenían, ¿no?, ese bienestar que Dios les generaba, ya la paz, en vez de mantenerse agradecidos, se desviaban automáticamente. Entonces les dejaré estos pueblos para que les recuerden, ¿verdad? Vamos uno más, Oseas 4:1. Por favor, quisiera que participen también los demás hermanitos. Hay varios hermanos para que lea cada uno. O si no, un día creo que voy a decir por nombre. Me conozco todos los nombres de ustedes. Si está el hermano y si está en otra, le bajamos poco. Pienso que está en el colegio. Pueblo de Israel, escucha el mensaje del Señor, porque el Señor tiene algo que decir en contra de quienes viven en esa tierra. En este país ya no hay honestidad ni piedad. La gente no conoce a Dios. Ahí está, ¿no? ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Se estaba comportando igual que los pueblos incrédulos. Dice claramente, en mi versión, dice, no tienen misericordia. Y luego vamos a repetir este versículo que dice, juicio sin misericordia se hará para aquel que no tenga misericordia. El pueblo de Israel se estaba comportando también como incrédulo. Por lo tanto, ¿qué pasaba? Dios tenía que dejar a estos pueblos para que se angustiaran y en su angustia se arrepintieran y volvieran a Él. ¿Por qué entonces existe gente despiadada que hace daño a la gente? Bueno, no vamos a decir bueno porque bueno solamente hay dos, pero la gente que trata de no hacerle daño a los demás. ¿Por qué existe esta gente? Dios dice que creó vasos de honra y vasos de deshonra. Y los deja estar ahí. Y los deja existir. Gente que mata, que asesina, que viola. Por un motivo. Algo que tiene que ver con nosotros. Y miren, esa gente no solamente está fuera de la iglesia, está también dentro de la iglesia. Mateo 13:30. Esa es la parábola que creo que vamos a analizar después de que terminemos la parábola de los dos deudores. Mateo 13:30. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Cuando llegue ese día, les ordenaré a los que recogen la cosecha que primero recojan la mala hierba y hagan un bulto para quemarlo, y que después pongan el trigo en el granero. ¿De quién está hablando ahí? ¿Se acuerdan de eso? La cizaña, ¿no? Dice, voy a sacarlo. No, déjalo ahí. Déjalo ahí, que llegará su tiempo, ¿no? Entonces, cuando tú ves a personas totalmente despiadadas, tienen su razón de existir. Porque yo estoy hablando de que hay gente que comete errores, comete pecados, es cierto. Pero hay gente que tú parece que no tuviera afecto natural, que es cruel. Entonces Dios permite la existencia de esta gente por un motivo. ¿Por qué existió Judas? ¿Por qué existió Judas? Cumplir, ¿verdad? Eso no le quita el pecado a Judas. Se va, no, pobrecito, fue utilizado, pobrecito. Él no quería hacerlo, infiel, fue conducido, obligado prácticamente a entregar a Jesús. No es así. ¿Tienen un motivo de existir? Sí. Pero también tienen voluntad propia.
Porque la soberanía de Dios y la voluntad humana van juntas. Obviamente que siempre la voluntad humana se va a someter a Dios, pero van juntas. No te exime del pecado, ¿ya? No te exime del pecado el decir que fuiste utilizado por Dios. En el caso que, bueno, creo que está en Ezequiel, no recuerdo bien dónde, que el hermano Javier donde estaba leyendo, que dice, no, te voy a mandar a este pueblo, y luego Dios inmediatamente en los siguientes versículos dice, y juzgaré a este pueblo también, el mismo pueblo que lo había enviado, porque no te exime del pecado, no nos exime. Bueno, entonces acá vemos que este siervo tiene un comportamiento de alguien incrédulo, ¿no? Es despiadado, sin afecto natural. Y eso no debería ser nuestro comportamiento. Si nosotros no sabemos perdonar, pues estamos exhibiendo ese tipo de actitud que no deberíamos tener. Vamos al versículo 33. ¿Qué dice el versículo 33? Amén. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. El versículo 33 de lo que estamos leyendo. Claro, sí. 18:33, porque estamos avanzando en la parábola. Amén. ¿No debías tú también tener misericordia de tu siervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces le hace un reclamo a este rey. Yo tuve misericordia de ti. ¿Y por qué tú no has tenido misericordia de tu consiervo? Y esa no es la única parte. Hay muchas partes en la Biblia donde nos habla, ¿no? Por ejemplo, en el Padre Nuestro mismo. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se supone, pero a veces estamos diciendo eso, pero no perdonamos realmente, pedimos perdón, pedimos clemencia al Señor. ¿Cuántas veces hemos cometido errores, hermanos? ¿Cuántas veces hemos lastimado a nuestra familia y queremos que Dios nos perdone? Pero sin embargo, somos más duros con el otro, ¿no? Y esto pasa mucho entre esposos. También entre familias es mucho más difícil, yo creo, en algunos casos el perdón. Entonces estás mirando y quieres que te perdone tal vez porque tú hiciste algo malo, ¿no? Pero cuando esta persona comete la falta contra ti, tú lo ves peor y no eres capaz de perdonar. ¿Cuántos hijos a sus padres no los perdonan? No los perdonan, porque tú, papá, me abandonaste, tú cuando yo era chico me pegabas, tú cuando era, qué sé yo, no nos dabas plata. Pero sin embargo, si quieren el perdón de Dios. Pero si no tienes misericordia, no te van a dar misericordia. Entonces, ¿cuántas veces juzgamos duramente y no somos capaces de ver nuestro pecado? Y en cambio, en la Biblia dice varias veces, ¿no? Vamos a Primera de Juan 3:17. A ver, Primera de Juan 3:17. Amén. Pero él tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo muere el amor de Dios en él? No, ustedes saben que Juan habla del amor, bastante del amor, y habla de la evidencia mucho de ser cristianos, ¿no? ¿Qué evidencia que son cristianos? Entonces dice, pero si tú teniendo bienes, estando tranquilo, ves a tu hermana necesidad y cierras tu corazón, no tienes piedad, no tienes misericordia de él, no tienes amor por él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? No puede. Entonces, ¿qué es? Te tenía una actitud de una persona incrédula, porque los que cierran el corazón a su hermano cuando lo ven en necesidad son la gente que no conoce a Dios. Pero en cambio, como decimos la otra vez que hablábamos de la palabra del buen samaritano, nosotros, aquí entre nosotros, no debería haber eso. Porque si nos vemos el ejemplo de los primeros cristianos, vivían en comunión, ¿verdad? Y dentro de nosotros no puede haber alguien que está pasando una necesidad extrema. Tiene que haber alguna manera en la cual podamos conocer e interesarnos por cómo están pasando nuestros hermanos. No solamente necesidades materiales, sino también necesidades espirituales,
¿no? Si mi hermano está dejando de venir a la iglesia, si mi hermano está tal vez viendo que tal vez está incurriendo en alguna falta, no para irme a juzgarlo, sino para alentarlo. Porque muchas veces cuando uno está actuando mal y es cristiano, sabe que está actuando mal y necesita que alguien, ¿qué cosa? Lo acoja, lo atraiga, le hable, le exhorte, lo anime, ¿no? Entonces eso es algo que tenemos que trabajar también, porque si no también expresaría que no tenemos afecto natural. Y si no lo hacemos, quiere decir que no somos creyentes, no estamos haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Ya eso es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? Este hombre en realidad no se había arrepentido. Era como ejemplos de otros personajes bíblicos que habían llorado, habían batallado, todo, habían dicho, sí, Señor, he pecado, pero en verdad seguían con lo mismo. Entonces, una vez más se confirma que estas características son propias de gente que no se ha arrepentido de corazón, propias de gente que no conoce a Dios, por más que se diga que es siervo de Dios. Entonces, es muy importante que nos evaluemos para reconocer si realmente hemos perdonado a aquellas personas que nos han hecho daño. Vamos al versículo 34, hermanos. ¿Quién puede leer? Me olvidé apuntar este. El versículo... Entonces el Señor, enojado, les entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debían. Gracias, hermana. Y eso sí lo adelanté un poquito la semana pasada, pero vamos a ahondar un poquito más, ¿no? Dice, su Señor enojado, Dios obviamente tiene el derecho y dice que se aira, Dios se llena de ira, ¿no? Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y yo les decía, ¿puede pagar este hombre todo lo que debía? No, ya habíamos dado cuenta que salían como miles de años, ¿verdad? Y eso que simplemente Jesús fija una fecha, una cantidad de dinero, ¿no? Exorbitante, pero en realidad lo que quería decir que es impagable esa deuda no se puede pagar, ¿ya? Entonces, como esta persona había actuado de manera malévola, le entrega a los verdugos hasta que pague todo lo que debían. Algunos dicen hasta que lo torture, ¿no? En algunas versiones dice eso. Así también, y te concluye Jesús, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Entonces, ¿cuál es la sanción? ¿Cuál es la sentencia? Eternidad. Santiago 2:13. ¿Qué dice Santiago 2:13? Santiago 2:13. Amén. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Sabemos que todos vamos a estar ante el tribunal de Dios, ¿verdad? Y ante Él, ninguno es perfecto, hermanos. Todos vamos a tener muchos pecados, ¿verdad? La única diferencia es que algunos estaremos justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y otros no. ¿Y cómo podemos saber si es que vamos a ser los justificados y no vaya a ser como el que aparece en la Biblia y dice, no, yo no te conozco, ¿quién serás? ¿Cómo lo podemos saber? Una de las maneras que podemos saber es tú estás mostrando misericordia. Porque si no tienes misericordia, dice que te van a hacer juicio sin misericordia. Y si es puro juicio, si es pura justicia de Dios, todos desaparecemos. Por eso yo les digo, no busquemos tanto la justicia de Dios, hermanos, como a veces dicen, justicia, ¿no? Puede ser que tú también desaparezcas, te haga justicia a ti también, ¿no? Todos somos pecadores, si pedimos solamente la justicia de Dios, seríamos aniquilados. Entonces tenemos que pedir también la misericordia, eso es lo más importante. Juicio sin misericordia será para los que no tengan misericordia. Pero ahora sí vamos a entrar a un asunto, una pregunta que nos puede quedar a raíz de esta parábola. Vemos que este hombre es perdonado, ¿verdad? E inmediatamente después sale y él no perdona.
¿verdad? Pero se supone que cuando uno ha recibido la conversión, el nuevo nacimiento, es nueva criatura, ¿sí o no? Es nueva criatura. Entonces, ¿este hombre realmente era una nueva criatura? Las evidencias dicen que no. Entonces, ¿qué tuvo este señor realmente, el rey, con este siervo? Misericordia. Y Jesús muchas veces mostró misericordia a gente incrédula. Vamos a ver un pasaje, Lucas 17:11. A ver, yo le leo porque es todo el texto, Lucas 17, del 11 al 19. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon a lo lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué están pidiendo? ¿Y el Maestro va a escuchar? Sí, escucha. Mire, cuando él los vio le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. ¿Les mostró misericordia? Sí. Ellos están pidiendo como en esa época las personas leprosas, pues no es como ahora que tienes una enfermedad y tú vas al hospital, te tratan, te limpian, porque tienes tus derechos, ¿verdad? En esa época los leprosos, la gente se apartaba de ellos, y no solamente eso, les tiraban cosas para que se alejaran, ¿no? Los apedreaban para que se fueran lejos. Entonces eran muy despreciados. Entonces, por esa condición, esta gente que sufría grandemente, suplican a Dios: ten misericordia. Y Jesús tiene misericordia y los sana. Porque todos los 10 quedamos sanos, sí. Pero sigamos viendo. A ver, cuando él los vio, les dijo: ya está mostrado el sacerdote, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Siempre Jesús ponía a los samaritanos que odiaban ellos, no como los que actuaban bien, no como, porque sabía esa enemistad, ¿no? Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y miren lo que dice el 19. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. A él, y solo a él le dice: tu fe te ha salvado. A los demás no se lo dice. ¿Pero hizo misericordia con ellos? Sí. Entonces, este rey sí mostró misericordia. Sí mostró misericordia, como muchas veces nuestro Señor mostró misericordia, pero no era una misericordia salvadora. Era simplemente la pena, la congoja, porque Dios dice que se conmueve, incluso por los incrédulos. Nuestro Dios es un Dios tan amoroso, tan bondadoso, que incluso por esa gente blasfema, que lo odia, que hace maldades sin fin, tiene misericordia, siente pena por ellos. Y por eso es que estos 10 leprosos los limpian. Pero ahí queda claramente que solo uno de esos 10 fue salvo. Fue el que reconoció y volvió a agradecer, ¿no? Porque, bueno, mi esposo cuando llegue al atributo de la misericordia algún día, porque la va danzando lento, vamos a ver que dentro de la misericordia, así como vimos la omnipotencia, ¿verdad? Y dentro de ello estaba la supremacía y ¿cuál era el otro? La soberanía. Dentro de la misericordia de Dios está la paciencia. Y Dios muestra mucha paciencia con los incrédulos, soportándolos. Y no solamente la paciencia, sino también tiene, ¿qué cosa? Bondad. Porque realmente se conmueve más de lo que a veces nosotros, muchas iglesias, ¿no? Cuando ven a los incrédulos, los pecadores, esas almas despiadadas que no tienen, les gritan: mira, estos están perdidos y todo lo demás, ¿no?
Pero ni siquiera Dios actúa con los incrédulos de esa manera, porque dice que llega a sentir misericordia por ellos y les da lo que piden incluso. Ellos estaban pidiendo ser sanados y Jesús los sana, pero es evidencia de que solo uno era salvo. Este hombre, siervo, pide misericordia y Dios le perdona su deuda. Pero luego se evidencia que no era salvo, porque sale y su corazón está igual de horroroso. Solamente había pedido por él, no le importa el otro. Entonces, vamos a ver cómo Jesús, cuando vino acá, muchas veces tuvo misericordia, pero no recibió esa retribución. Por ejemplo, cuando en Mateo 11:23, ¿no?, dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Esta gente de Capernaum tuvo el gran privilegio de recibir milagros de Jesús. Si tú lees los pasajes, la gran mayoría de gente que fue cojos sanados, no ciegos vueltos a la vista, gente que había sido liberada, y escucharon también la multiplicación de los panes. Todos ellos recibieron eso, pero se convirtieron, ¿no? ¿Gozaron de la misericordia de Dios? Sí. Dios los sanaba, pero ellos no eran salvos. Miren la advertencia que le dice Jesús a una persona que es sana. Juan 5:14. Más tarde, Jesús encontró a un hombre en el templo y le dijo: ahora que estás sano, no vuelvas a pecar, porque te puede pasar algo peor. ¿Escucha? ¿Por qué le dice esto? Mire, te puede pasar algo peor. Este hombre, ahí, miren, una vez que Jesús está andando y un ciego, ¿no?, le llama y dice: ayúdame, ¿no? Y sus discípulos dicen maliciosamente: ¿y qué pecó su padre? Ninguno, le dicen, ¿no? Es para la gloria de Dios. Pero en este caso, sí está hablando que lo que le pasaba a esta persona era fruto de su pecado. Porque le dice: ve y no peques más, para que no te acontezca algo peor. En ese caso, esa persona, al parecer, sí había caído en desgracia por su pecado. Porque muchos de nosotros, hermanos, a veces pensamos que sí, muchas veces Dios nos manda pruebas, pero muchas más veces es resultado de nuestro pecado, las cosas que padecemos, ¿no? Muchas más veces, muchas más veces que las que son realmente como consecuencia de nuestro pecado. Muy pocas personas reciben pruebas de Dios, ¿no?, sin ser consecuencia de su pecado. Por lo general son aquellos que van a ser utilizados grandemente por el Señor, que Dios nos prueba como con fuego. Pero la gran mayoría de nosotros sufrimos porque recibimos la consecuencia de nuestro pecado, ¿no? Entonces, a este hombre que Dios le hace un milagro, ¿no?, de sanarlo, le dice: ven y no peques más. No le está diciendo: tú eres salvo ya. ¿Por qué? Porque este hombre venía de algo, y al parecer yo no puedo decir si fue salvo o no, pero la advertencia está ahí, ¿verdad? Entonces vemos cómo este perdón que le otorga el rey a este siervo, ¿no?, fue por la misericordia. Pero él, al no mostrar misericordia fuera, ¿no?, de su presencia, evidencia que él no entendió nada. Él simplemente rogaba egoístamente por él, nada más que por él. Y a veces, hermanos, cuando nosotros rogamos solamente para que Dios nos perdone a nosotros, pero juzgamos duramente a los demás, estamos siendo igual que este siervo infiel, ¿ya? ¿Y qué pasa con estas personas que, conociendo a Dios, disfrutando, ¿no?, porque está hablando de gente que está en la iglesia, disfrutando
del perdón, la misericordia de Dios, ¿no son misericordiosos con otros? ¿Qué sucede con ellos? Ay, hermana. Vamos a ver, ¿ya? Segunda de Pedro 2:21. Dice segunda de Pedro 2:21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Es como decir, mejor hubiera sido este siervo, desde la primera parte, que lo hubieran vendido a él con toda su familia. No haber recibido misericordia. Mejor hubiera sido que este calladito. Porque dice que aquel, ¿no? ¿Qué cosa? Que se vuelve, después que ha recibido un gran beneficio del Señor, el privilegio de ser contado, ¿no? de compartir con los hermanos de la fe. Volverse atrás es mucho peor. Por ejemplo, Judas, ¿qué gran privilegio tuvo? Ser instruido por el mismo maestro. ¿Tú crees que su condenación de él no es peor? Conoció directamente. ¿Cuántos de nosotros desearíamos haber estado al lado de Jesús? Él lo tuvo y sin embargo igual lo traicionó, ¿verdad? Entonces, porque mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido el verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. En el cielo. ¿Y qué es? Que esto es por irse para atrás. Si leemos 1 Juan 2:19 nos aclara todo y nos dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Para eso trabajé más. Pero lo que te está diciendo es: este siervo nunca fue realmente un siervo de Dios. Y eso se manifestó cuando salió y agarró del cuello a su consiervo. ¿Para qué? Para que le pagara lo que debiera. Porque si realmente hubiera sido siervo de Dios, ante lo que le decía a su consiervo, le hubiera dicho: está bien, me acabas de perdonar, no es nada lo que tú me debes, hermano, no te preocupes, Dios me perdonaba mucho más, ¿verdad? Entonces, ya viendo todo esto, hermanos, y analizando realmente nuestra vida, ¿seremos como el siervo infiel? ¿Seremos como el siervo infiel? ¿Tenemos aún rencor en nuestro corazón? ¿O alguien me puede decir aquí: hemos perdonado todo? No, hermana, yo he perdonado, en mi corazón yo no siento rencor hacia nadie, está limpiecito. Entonces, ¿qué somos siervos infieles? ¿Qué pasa si somos los siervos? A ver, si nosotros nos hemos examinado, nos damos cuenta que sí. Porque yo leyendo este pasaje, ¿no? Y dándome cuenta que sí, a veces, yo puedo decir: no guardo rencor. Casi conscientemente yo no te puedo decir que yo no tengo enemigo, no guardo rencor a nadie. Pero luego, como le decía, discutes con alguien, te acuerdas de todo su pasado, tienes ahí en tu mente, tienes un legajo, ¿no? Tienes archivo tal, día tal, tú me hiciste tal cosa. Eso está bien escondidito. Tú eres muy cristiano todo el tiempo. Pero cuando esa persona que te hizo daño te lo vuelve a hacer, te acuerdas. Si lo hubieras perdonado, no te acordarías. Pero te acuerdas y se lo dijiste a pero ¿cómo voy a que lo vuelva a hacer ese colmo? Es lo mismo que estaba preguntando Pedro. Pedro tenía esa misma inquietud que tú estás teniendo, pero dice: pero tú cada rato Al parecer, pues los apóstoles eran bastante pleitistas y se daban diciendo de cosas. Entonces Pedro dice: otra vez, cada rato estos dos hijos del trueno, Jacobo y Juan, paran queriendo ponerse a la dieta, hasta mandan a su mamá
preguntar. Y yo tengo que perdonar cada rato. Ya, pues nosotros, hermanos, también tenemos esa actitud, porque uno también cuando dice, pero ya le he dicho, y hace lo mismo, otra vez lo mismo. ¿Cómo quieren que no me acuerde? Yo también me preguntaba lo mismo. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Si Dios ve, si nosotros somos sus elegidos y nuestro corazón no sabe perdonar. Miren, estoy diferenciando entre este siervo despiadado que obviamente evidenció que no era un seguidor de Dios, ¿verdad? Era un incrédulo disfrazado, un lobo disfrazado con piel de cordero. Pero también hay que aceptar que existen elegidos de Dios que tristemente todavía exhiben comportamientos que no son propios de una persona que ha sido convertida. Entonces, ¿qué pasará entonces? Dios, no, pero es que Dios, como son sus elegidos, lo va a perdonar. Vamos a ver un ejemplito. Génesis 42, 21. ¿Habrá esperanza para nosotros, hermano? ¿Qué dices Génesis 42, 21? A ver. Amén. Y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Vimos la angustia cuando robaba por su vida. Está bien. Pero no quisimos escucharla por ahora tenemos este problema. A ver, miren, estos son los hermanos de José. ¿Habían mostrado los hermanos de José misericordia con él? No. Fueron implacables, fueron malvados. Por más que yo creo, porque yo tampoco, si tú lees toda la Biblia, tú puedes entender un poquito el contexto, ¿ya? Porque yo creo que estas personas, para hacer tanta maldad, tenían una justificación. Que no los justifica, pero para ellos era una justificación. Ellos eran hijos de Lea, de las otras dos siervas, y no recibieron el afecto de su padre. ¿Por qué? Porque su padre ciertamente tenía una preferencia. Tenía una preferencia por el hijo menor porque era de la esposa que él quería. Y es toda otra historia también, porque esa era la esposa que él quería, pero no era la esposa que Dios quería para él. Porque Dios quería para él a Lea, pero él, empecinado, que quería a Raquel, y no fue nada bueno lo que él hizo tener dos mujeres, porque eso no era lo que le enseñaron sus padres. Tanto Abraham, ¿no?, que tuvo a Sara, que prácticamente fue esposa para tenerla, pero solamente Sara fue su esposa, e Isaac tuvieron solamente una mujer. Pero ¿qué pasó? Se enamoró ¿de quién? De Raquel. Se empecinó en que tenía que ser su esposa. Trabajó 7 años, pero Dios utilizó al interesado de Labán para darle ¿a quién? ¿Qué tenía que hacer Jacob ahí? Aceptar. Él no tenía por qué trabajar con Raquel, y muchas veces lo hemos romantizado, ¿no? Ay, mira, trabajó 14 años con Raquel, qué enamorado. No, era un obsesivo. Ya estaba casado con Lea. Ya había estado con ella, había sostenido relaciones. Y ahora, porque él quería a Raquel, porque sí, porque no le importó, porque él solamente quería hacer caso a su corazón, como algunos chicos. ¿Qué pasó? Se empecinó y también se casó con Raquel. ¿Y qué le trajo eso? Uy, si vivieron felices y comieron perdices, ¿no? ¿Saben cómo Dios demuestra que él no quería a Raquel? Bueno, no es que no la quería como persona, pero sí no lo quería como esposa. Le deja que primero esté. Lea tenía hijos y Raquel no podía. Ella se angustia y pide, por favor, Dios en su misericordia, porque Él es misericordioso. Él se conmueve con sus oraciones y le da. Pero ¿qué hace Jacob? Engríe a su hijo. Tú puedes decir, no, pero eso no sé. ¿Qué le da a él?
una túnica, como para decir, este es mi hijo preferido. Y el primogénito, si en esa cultura el primogénito era el que llevaba sus manos, y ya todos estaban con los hermanos menores, sabían que el primogénito pues era, ¿no?, el que iba a heredar todo. Pero no, en su cara, ¿el qué hace? Entonces, estos hermanos tenían una justificación, no lo justifican, pero para su corazón tenían una justificación del odio que le tenían a su hermano, a él, y bueno, y a Raquel, que ya se había muerto, ¿no? Pero su mamá siempre había sido desplazada. Ustedes saben que los primeros nombres, los nombres que tienen los hijos de Lea, son sobre cómo ella piensa que ya la van a querer. Ahora sí me querrá, le pone. Ahora sí con este me va a querer. Lo hizo sufrir, esa mujer sufrió todo el tiempo porque su esposo no la quería. ¿Ya? Entonces, pero eso no lo justifica. Estos hermanos, como queriendo cobrar venganza por el abandono que habían sufrido cuando eran niños, tal vez no abandono físico, pero sí abandono de afecto, van y ¿qué cosa? Lanzan a José. José era así, era un engreído, pero no tenía la culpa tampoco, era un engreído. Y dice que él suplicó, por favor, déjenme salir, no me maten, hermanos. Y ellos quisieron, no tuvieron piedad. Yo te voy a decir algo, ¿sabes cuándo eres incapaz de perdonar? ¿Por qué estos jóvenes no tenían piedad? Porque cualquiera diga, oye, no seas sonso, ¿cómo no se va tu hermano ahí? ¿Por qué no tenían piedad? No, obviamente ya Dios está actuando también, pero en la mente de ellos, ¿cómo se justificaba hacerle tanto daño a su hermano? Eso es lo que funciona en tu mente cuando tú no sabes perdonar. Pero ¿por qué le voy a... Pero mira lo que él me ha hecho. Cuando tú sientes que tienes una justificación para odiar, para tener rencor, no puedes tener piedad. Entonces ellos, cuando hacen esa tremenda maldad, dicen, pero ¿cómo? ¿En qué cabeza cabe que hermanos metan al pozo, ¿no?, a su pobre hermano? Porque dentro de su corazón lo justificaban y decían, por su culpa estamos así, nuestro papá no nos quiere porque lo quiere a él. Y así funciona también nuestro rencor. Yo no lo perdono porque tú no sabes lo que él me hizo. Y no lo hizo una vez, me lo vive haciendo. Antes de venir a la iglesia no me ha hecho otra, por ejemplo. Porque así nunca vas a perdonar, porque siempre tu corazón se está justificando. Y eso te hace saber qué cosa, llegar a ser sin piedad. Ya no tienes piedad. No tuvieron piedad por José, por más que él suplicaba, se endurece tu corazón y justificas tu maldad. Entonces, miren, volviendo ya al versículo que leyeron, ellos lo venden, ¿no? Y se va el clavo al problema. Sí, ya sabemos lo que pasó después. Pero ellos habían estado tranquilos todo ese tiempo. No. Todo el tiempo habían estado pensando lo que hicieron, temerosos. Y llegaron a la verdadera conclusión que sí es verdad. En cierta forma sí es verdad. Porque ellos decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ellos eran hijos de Dios, los hijos de Jacob. Sí, de ahí sale donde va a salir nuestro Señor Jesucristo. O sea, sí eran salvos. ¿Y qué hace Jesús cuando uno de sus elegidos no es capaz de perdonar? Y no lo escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Te va a afligir hasta que aprendas a perdonar. Si tú no eres su hijo, vete al infierno, a la eternidad. Pero si tú eres su hijo, te va a dar duro hasta que aprendas a perdonar.
Porque un hijo de Él no puede ser un inmisericordia. Entonces, como dice en Hebreos 12, ¿no? El 12 es, ¿no? Él a quien ama, corrige, disciplina. Yo no podemos saber, porque yo no, en mi corazón yo no sé, no soy Jesús para saber quién es salvo y quién no es salvo. Pero cuando tú no sabes perdonar, hay solo dos alternativas. Una, tú no eres hijo de Dios. Dos, eres hijo de Dios y te va a caer tu chiquita. Y yo creo que, bueno, una es peor que la otra, pero igual, yo creo que uno va a decir, también Dios mío, corrígeme, levántame con palo, pero yo aprenda a perdonar. No creo que quieras eso, ¿verdad? Pero esas son las dos únicas alternativas que existen por no saber perdonar. O eres un incrédulo, o sí, eres hijo de Dios, pero Dios te va a corregir y te va a dar hasta que aprendas a perdonar. Elige tú. Entonces, hermanos, pero Dios, para no quedarnos desalentados, Dios nos da una promesa. Dice algo, porque a veces somos incapaces de lograrlo por nosotros mismos. Y con este versículo vamos a terminar. Ezequiel 11, 19 al 20. Vamos a poner aquí esperanza. Ezequiel 11 del 19 al 20. Y les daré un corazón y espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y la cumplan, y me sean por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ahí está la esperanza. ¿Qué promete Dios para con su pueblo? Que les va a quitar el corazón de piedra, como tenemos como un corazón de piedra, y nos va a dar un corazón de carne. Pero Él no va a escatimar recursos para hacerlo. ¿Entienden? Él te ha prometido que te va a quitar ese corazón de piedra que no sabe perdonar y te va a dar un corazón de carne que sí sabe perdonar, y no va a escatimar esfuerzos para hacer ese cambio. Y si tiene que darte sincerazos, lo va a hacer, porque es una promesa de Él que tú, siendo su hijo, tienes ¿qué cosa? Que cambiar. Tienes que perdonar, tienes que mostrar misericordia. Y si no eres capaz de por ti mismo, Él va a hacer ese trabajo por ti. Entonces, acudamos a Dios con corazones arrepentidos. Y si no podemos perdonar algo que nos han hecho, que puede decir una pero que usted no sabe, o fue una mala tremenda, pidámosle a Dios que nos cambie ese corazón. Que nos cambie el corazón. Y Él va a hacer todo lo posible, todo lo posible e imposible, para que tú puedas cambiar ese corazón. Pero siempre cuando le pidas a Dios un cambio en tu vida, hermano, sé consciente de algo. Dios no trabaja a decir, va a trabajar contigo. Un alumno la otra vez me decía, profesora, había ido a la iglesia, yo quiero pedir paciencia a Dios, pero me da miedo pedir paciencia. Porque el pastor donde yo fui me dijo que si yo pedía paciencia, Dios me iba a mandar más pruebas. ¿Sí, verdad? ¡Es verdad! Es como cuando tú, ¿qué haces cuando quieres saber si un niño ha aprendido o no? Una prueba, ¿sí o no? Y lo tengo que hacer primero practicar, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo te va a dar paciencia si no ejercitas la paciencia? Entonces, ¿tú quieres perdonar? Te va a ofrecer oportunidades para que tú perdones, para que pongas en práctica el perdón. Así nos enseña el Señor, y hay que agradecer porque tenga esa forma de enseñar con nosotros. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar y agradecer a nuestro Dios. Padre bendito.